Hola a todos, ¿hace un poco de química? Hoy vamos a resolver un ejercicio de la EBAU de Madrid de la parte de enlace químico. Responde las siguientes cuestiones. Apartado A. Justifica si la molécula de amoníaco es polar utilizando la teoría de hibridación y su geometría. Apartado B. Explica si los siguientes compuestos presentan enlace de hidrógeno: agua, metano y ácido clorhídrico. Y C. Justifica por qué el bromuro de sodio tiene un punto de fusión menor que el cloruro de sodio. Bien, este es un ejercicio de los de virgencita, que por favor me caiga, porque es bastante fácil. Antes de empezar a resolverlo, recordad que siempre os dejo en la descripción los enlaces a mis vídeos donde trato el tema teórico del problema que vamos a resolver, en este caso de enlace. Empecemos con el apartado A. Tenemos que decir si la molécula de amoníaco es polar y para ello tenemos que basarnos en la hibridación y en la geometría del amoníaco. Lo primero que vamos a hacer es escribir la estructura de Lewis del amoníaco. El nitrógeno en medio, con sus 5 electrones de valencia, rodeado de los 3 hidrógenos. Los hidrógenos tienen, cada uno de ellos, un electrón de valencia. Bien, pues si comparte cada hidrógeno su electrón con el nitrógeno, resulta que se forman 3 enlaces covalentes sencillos y tanto el nitrógeno como los hidrógenos quedan completos con 8 electrones de valencia, con capa de valencia completa. Bueno, el hidrógeno con 2, pero ya sabéis que el hidrógeno se llena con 2. Su nivel único, que es el primer nivel, se llena con 2 electrones. Vale, eso hace que el nitrógeno presente 3 uniones y un par de electrones sin compartir. Por la teoría de hibridación sabemos que cada unión y cada par de electrones sin compartir va a un orbital híbrido. Por lo tanto, presenta 4 orbitales híbridos. Y 4 orbitales híbridos significa hibridación sp3. Debido a ese par de electrones sin compartir, va a repeler a las otras uniones. Con lo cual, la geometría que va a dar lugar va a ser una pirámide de base triangular. Las uniones nitrógeno e hidrógeno son polares, es decir, presentan un momento dipolar distinto de cero. Esa polaridad está dirigida hacia el nitrógeno. Teniendo en cuenta esto y la geometría de la molécula, que era una pirámide de base triangular, las polaridades del enlace y el par de electrones sin compartir además provoca que haya un momento dipolar distinto de cero de toda la molécula. Es decir, que esta molécula va a ser polar. Ahora os lo voy a poner en forma redactada, ya que en un examen tenéis que explicaros redactando. Y un posible ejemplo sería el siguiente. El amoníaco presenta la siguiente estructura de Lewis. Por tanto, el nitrógeno posee 3 uniones y un par de electrones sin compartir, es decir, formará 4 orbitales híbridos, es decir, presentará hibridación sp3. Ese par de electrones sin compartir repele las uniones y se forma una pirámide de base triangular. La unión nitrógeno-hidrógeno es una unión polar, debido a la diferencia de electronegatividad de esos átomos. Y como consecuencia de la geometría del amoníaco, esta molécula presentará un momento dipolar distinto de cero, es decir, será polar. Vamos ahora al apartado B, en el cual me dan las moléculas de agua, amoníaco y cloruro de hidrógeno, y tenemos que decir si alguna o varias de esas moléculas presentan enlaces de hidrógeno. Las fuerzas intermoleculares de enlace de hidrógeno son muy características, son muy típicas que salgan en los exámenes y además son muy fáciles de resolver. Así que directamente os voy a poner cómo quedaría esta respuesta redactada, una posible solución, forma de redactar. Los enlaces de hidrógeno se establecen entre moléculas que poseen el hidrógeno unido a un átomo muy electronegativo, el flúor,
el oxígeno y el nitrógeno, de tal forma que lo presentará la molécula de agua. Y con esto quedaría este apartado totalmente resuelto. Bastante sencillo. Vamos ahora al C. Hay que justificar por qué el bromuro de sodio tiene un punto de fusión menor que el cloruro de sodio. Bien, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que ambas sustancias son iónicas. Es decir, son cristales iónicos. Los compuestos iónicos se presentan en forma de cristal. Y tenemos que recordar que a mayor energía reticular, el punto de ebullición va a ser mayor. Recordamos ahora qué es la energía reticular. Es la energía que está asociada con la estabilidad de ese cristal, de tal manera que cuanto mayor energía reticular, mayor estabilidad del cristal. Recordamos que la energía reticular es la energía que se libera cuando los iones que van a formar ese cristal iónico se unen. Como esa estructura en forma de cristal es más estable que los iones sueltos, se libera energía. Y esa energía liberada es la que llamamos energía reticular. Vale, pues entonces, cuanto mayor sea la energía reticular, más estable es ese cristal iónico y por lo tanto más va a costar fundir ese cristal. Más energía hay que dar para fundirlo. La energía reticular tiene una fórmula matemática que es esta. Es decir, que depende de las cargas de los iones y de la distancia interiónica. Normalmente, en los exámenes de la EBAU, no os piden que calculéis nada numéricamente con esta fórmula, sino que la analicéis, dicha fórmula. Pues es lo que vamos a hacer. Respecto a las cargas de los iones, en estas dos sustancias podemos decir que las cargas de los iones son iguales, +1 y -1. Catión y anión +1, -1. Con lo cual, no van a influir en darnos una diferencia para la energía reticular entre ambas sustancias. Nos fijamos entonces en la distancia interiónica, que va a estar relacionada con el tamaño de los iones. En este caso, los cationes son iguales, tampoco nos influye. Nos fijamos en los aniones. El anión bromuro es mayor que el anión cloruro. Recordad que el bromo está un pelín más abajo que el cloro. ¿Eso qué es lo que va a hacer? Que entonces la distancia interiónica del bromuro de sodio va a ser mayor que la distancia interiónica del cloruro de sodio. Como la distancia interiónica está en el denominador de esa fórmula, pues cuanto más grande sea el denominador, más pequeñito será el cociente. Es decir, que la energía reticular del bromuro de sodio será menor que la energía reticular del cloruro de sodio. Y como hemos dicho antes, la energía reticular está directamente relacionada con el punto de fusión. Es decir, a mayor energía reticular, mayor estabilidad del cristal iónico, más nos cuesta fundirlo. Por lo tanto, se demuestra de esta manera que el punto de fusión del bromuro de sodio es menor que el punto de fusión del cloruro de sodio. Y vamos a hacer como antes. Como esta es una cuestión teórica, de razonamiento teórico, vamos a sugeriros una posible redacción de cómo quedaría respondido. Ambos compuestos son cristales iónicos. La temperatura de fusión va a depender de la energía reticular. Cuanta más energía reticular tenga el cristal iónico, más estable será y por tanto más costará fundirlo. Es decir, mayor temperatura de fusión. La energía reticular depende de la carga de los iones y de la distancia interiónica. Y ponemos su fórmula. Para el bromuro de sodio y el cloruro de sodio, las cargas de los iones son iguales, +1, -1, por lo que no afectarán. Pero como el ion bromuro es de mayor tamaño que el ion cloruro, la distancia interiónica del bromuro de sodio será mayor que la del cloruro de sodio. Por tanto, la energía reticular del bromuro de sodio será menor que la del cloruro de sodio. Por lo que se deduce que, según lo dicho al principio de este apartado, el bromuro de sodio tiene menor punto de fusión que el cloruro de sodio.
Y así quedaría resuelta esta pregunta de examen. Bastante sencilla, como os he dicho. Así que, virgencita, virgencita, que por favor me caiga. Y con esto y un bizcocho, hasta luego.